Cristóbal Colón escribió un diario cuando estaba a bordo de las carabelas que lo habrían de llevar al Nuevo Mundo. Pero es un diario que no tenemos, de hecho, en nuestras manos, no lo tenemos de manera completa. Los fragmentos que tenemos han, de hecho, seguido una historia muy interesante. Christian Duverger, él es historiador francés, ha escrito libros como Crónica de la Eternidad y también una novela, El Ancla de Arena. Nos ofrecen ahora esta visión histórica de los diarios de Cristóbal Colón. Diario de a bordo. Christian Duverger, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Uno pensaría que Colón escribió su diario, sabemos que se lo entregó al rey de España, Fernando de Aragón, y pues daríamos por hecho que tendríamos conocimiento de ese diario, pero la historia ha sido mucho más complicada, ¿no es así? ¿Qué pasó con el diario original y qué pasó con la copia que sabemos que se hizo? Gracias por la invitación, evidentemente. Sí, es un tema importante. Con Colón, el problema es que no tenemos documentos. No tenemos los documentos que normalmente trabajan los historiadores. Entonces, hay que hacer una especie de historia de los huecos, de las ausencias. Y en este caso, este libro publica las dos versiones que son copias del diario de a bordo, que es el documento importante porque es el documento que revela la existencia de América y que va a iniciar el dominio de España sobre el continente americano. Había una versión original que fue la que escribió Cristóbal Colón o que dictó cuando estaba en navegación, pero después hay una copia. La original se la dio a Fernando de Aragón. Esta copia a dos manos, cuéntanos la historia. Hubo un primer documento que fue el diario de a bordo, lo entrega al rey de Aragón y desaparece. Y Colón reclama, ¿no? Porque es una especie de prueba, entonces reclama el documento. Y lo que recibe es una copia a dos manos, porque dividió el manuscrito el rey para asegurar el secreto del contenido. Entonces son dos copistas, los amanuenses, que escribieron este documento, que desapareció también. Y lo que tenemos es la copia. En este caso es una especie de resumen y de citas que hizo el padre Bartolomé de las Casas en 1555, y como 40 años después de la muerte de Colón. Y tenemos también otro documento que es el documento que tenía el hijo Fernando, el hijo menor de Colón. Y hay otro documento aquí que es la famosa carta a Sant'Ángel, que es la carta que escribió Colón para dar inicio al proceso del conocimiento, del descubrimiento, ¿no? Y esa carta es muy interesante porque está fechada de la llegada de Colón, que sale, como se sabe, el 2 de agosto de 1492 y regresa en España el día 15 de marzo de 93. Y escribe inmediatamente una carta que explica un poco el descubrimiento. Yo hice el viaje y descubrí una isla, 2, 3, etc. Y hay una pequeña descripción de los habitantes que andan desnudos, eso era un paraíso de marineros, ¿no? Y esa carta inmediatamente recibe una versión impresa. Llega un mes después de su llegada a Palos, llega Colón a la corte donde están los reyes en Barcelona el día 20 de abril, prácticamente un mes después. Ya salió impresa la carta de Colón, sí. la carta de Colón, que llamamos carta Sant'Ángel, que es una carta rara. Dice señor, ¿no? Y que es una, no dice alteza, no dice, dice señor, y es una especie de carta que no tiene mucha precisión. Esa carta recibe una versión impresa en España, en Barcelona probablemente. 8 días después sale una traducción al latín en Roma, hecha por el Papa, el 29 de abril, y el 3 de mayo el Papa firma la famosa bula, el Papa Alejandro VI, firma el Papa Borgia firma la bula de donación de América a España.
Entonces, eso indica que es imposible, ¿no? Es imposible organizar una cosa es un asunto tan redondo que no lo podemos creer. Y entonces, la interpretación que propongo a partir de esos textos es una nueva lectura que explica que son textos, no son realmente textos que transcriben el descubrimiento, sino más bien una especie de texto notarial hecho por Colón para poder organizar la toma de posesión de España sobre América. Dices que en lo que podemos ver aquí en estos diarios, que no hay gran asombro de Colón cuando finalmente llega a tierra. ¿Eso qué nos dice, Cristian? Porque uno pensaría que si ha navegado tanto tiempo, si quería llegar a una tierra que no llegaba, de repente llega a tierra, uno pensaría que habría entusiasmo, pero no lo hay. No hay sorpresa. Es una especie de tono muy llano y sin sorpresa, una especie de, por eso digo, es un texto de notario, ¿no? Lo que significa que Colón sabía exactamente lo que encontraría aquí. Al contrario de lo que nos han llevado a pensar, que pensábamos que iba tratando de encontrar la India, pero que se encuentra en unas tierras. Lo que tú nos estás sugiriendo aquí es que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, a dónde iba. Sí, eso creo que es la lectura que propongo. Hay unos elementos. Normalmente cuando se hace este tipo de navegación y de descubrimiento, y los organizadores de la expedición cargan regalos para los habitantes de las tierras que van a descubrir. ¿Qué carga Colón? Es una cosa... Nada de textiles. Y eso era lo básico del regalo, porque el textil no lleva mucho espacio, se conserva muy bien y siempre es de mucho éxito. Nada de textil, porque él sabe que los indígenas andan desnudos. ¿Y qué lleva? Clavos y vidrio, a veces vidrio roto. Y el intercambio se hizo oro contra clavos y contra pieza de metal. Él sabía que no había metal en esas islas y que finalmente el deseo de los habitantes era poseer algo de metal y algo de vidrio, hasta vidrio roto, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación? Si ya Colón sabía dónde iba a llegar y cuáles eran los pueblos de las tierras que presuntamente iba a descubrir, ¿quién llegó antes o cómo sabía? En este momento este momento de navegación, de mediados de finales del siglo XV, seguramente hubo un descubrimiento hecho por un piloto que a veces los crónicas lo consideran como anónimo y otros dan su nombre. Era un Alonso Sánchez de Huelva. Si es de Huelva sería más español, pero otros dicen que es portugués, pero no sabemos. Pero lo cierto es que seguramente hubo un descubrimiento, un predescubrimiento, y el que hizo el viaje llegó con pruebas del contacto. Y lo que se dice es que Colón robó las pruebas que tenía este hombre, este piloto anónimo, que murió en su casa, lo que sorprende un poco. Hay una duda, ¿no? Y cómo murió y cómo se aprovechó Colón del secreto, eso no lo sabemos realmente, pero es probable que este señor tenía pruebas, ¿no? Como objetos taíno de Chalchihuite o de no sabemos, ¿no? De madera, pero objetos extraeuropeos. Y con eso Colón ha podido convencer a los reyes de España de organizar una misión, ¿no? ¿Qué pasó con el manuscrito original de Colón que tenía Fernando de Aragón? ¿Qué pasó con él? Considero que Diego, el hijo de Colón, el hijo mayor de Colón, que fue el segundo almirante, lo recuperó al momento de su matrimonio. ¿El que vivió en la Dominicana? Sí, que fue virrey de la Dominicana, sí, de la isla española. De la española, claro. La española, que es la dominicana de hoy, en Santo Domingo. Y al momento de su matrimonio, creo que recuperó el manuscrito, lo sabemos por un detalle que cuenta en esta historia llena de huecos. El hijo de Diego, entonces el nieto de Cristóbal Colón, intentó vender el manuscrito, porque este señor, el nieto, era
pues muy festivo, vamos a decir, ¿no? Entonces siempre había muchas dudas y intentó vender el manuscrito. Oficialmente, el manuscrito original, en 1555-56. Y finalmente dice que no le vendió, pero yo pienso que sí, lo que significa que de toda manera para intentar vender un manuscrito hay que tenerlo a la mano. Entonces seguramente Diego recuperó el manuscrito original y el famoso manuscrito de 2 manos desapareció en los archivos de las casas. De Fray Bartolomé de las Casas. De Bartolomé de las Casas. Que es el manuscrito que tuvo Bartolomé de las Casas entre sus manos. Y finalmente, quizá sería interesante investigar en los archivos de Bartolomé de las Casas. ¿Qué más sorpresas encontramos en lo que conocemos del diario de Cristóbal Colón? ¿Qué te sorprendió a ti? Ya nos hablabas de que no le causó sorpresa llegar al mundo nuevo, parecía que ya lo esperaba, pero ¿qué más encontramos ahí que nos ayuda a entender la historia personal de Colón, pero también la de nuestro continente? La historia son dos preguntas diferentes. La historia personal de Colón, la verdad es que no conocemos nada de su vida, y porque él decidió devorar absolutamente todas las huellas de su pasado. La explicación más lógica es como... Aunque hay una biografía de uno de sus hijos, tengo entendido, ¿no? De Cristóbal. Pues la vida la vida del almirante, que es una especie de biografía del hijo, sí. Fernando, que precisamente copió una parte del manuscrito. Es una biografía que no dice nada. Eso es. Empieza como si fuera una biografía y no dice nada del hijo, ¿no? Entonces no va a dar nada. Pero probablemente es porque por ser judío en una época donde es imposible, y por la vinculación que el propio Colón tenía con la reina, había una relación de tipo amorosa, ¿no? Christian Duverger, gracias por presentarnos Diario de a Bordo, Cristóbal Colón. Y déjame decirte que lo que me gusta de tus libros es que nos dejan muchas interrogantes, pero eso nos obliga a conocer mejor la historia. Gracias por invitarnos otra vez a conocerla. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. A pesar de la obsesiva decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por obstruir el desarrollo de la industria automotriz y detener las inversiones, para el año 2020 México ocupará el 6º lugar de producción a nivel mundial y se venderán alrededor de 2 millones de unidades en el mercado local. En los 2 próximos años se abrirán 2 nuevas megaplantas, una en San Luis Potosí y otra en Aguascalientes. Ambas producirán compactos de superlujo. Se calcula que México estará ensamblando alrededor de 5 millones de unidades anuales, en donde una sola marca generará 1 millón al año. Hay quienes señalan una mala negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos echaría abajo los sueños. Pero haciendo números, la ventaja competitiva del peso ante el dólar hace de nuestro país un imán para alcanzar utilidades. Y ahí hasta el mismo Trump se dobla.